Santiago, Valencia, La Serna, Paloma, Barón Cotrino, Germán Velasco, Chávez, Luis Fernández. Señor presidente, me permito informarle que se ha registrado quórum deliberatorio. Registrado el quórum deliberatorio, señor secretario, se abre la sesión y se va a leer el orden del día. Orden del día para la sesión del jueves 8 de noviembre del 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos para un total de 27 proyectos. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Y sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Consideración y aprobación de acta. Me permite informarle, señor presidente, honorables senadores, que están publicadas el acta número 14 del 3 de octubre del 2018 en la Gaceta 910 del 2018. El acta número 15 del 8 de octubre del 2018 en la Gaceta número 911 del 2018 y el acta número 16 del 9 de octubre en la Gaceta número 937 del 2018. Las otras aún no ha llegado a la Gaceta en que se encuentra publicada. Tan pronto tengamos a disposición las actas y tengamos con decisorio las sometemos a consideración. Continúe el orden del día, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Consideración y votación de proyectos para primer debate. Proyecto de acto legislativo número 7 del 2018 Senado, por el cual se elimina el servicio militar obligatorio y se implementa el servicio social ambiental y se dictan otras disposiciones. La ponente, quien se encuentra presente, honorable senadora Angélica Lozano Correa, concluye con la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones, solicito a los honorables senadores de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate con modificaciones al proyecto de acto legislativo número 7 del 2018 Senado, por el cual se elimina el servicio militar obligatorio y se implementa el servicio social ambiental y se dictan otras disposiciones en el pliego de modificaciones que se adjunta. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la señora ponente, doctora Angélica Lozano. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a todos los colegas. Este acto legislativo fue presentado por el Partido Verde el 22 de julio. El líder del proyecto, el autor individual, digámoslo así, es el senador Antonio Sanguín, miembro de la Comisión Segunda. Y lo que propone este proyecto es modificar el artículo 216 de la Constitución de nuestro país, que prevé hoy cómo está integrada la fuerza pública y dice exactamente en la Constitución hoy: la ley determinará las condiciones para que la ciudadanía preste el servicio militar de manera voluntaria. No, perdón, ese era el proyecto original, lo modificamos. Ya les leo el artículo 216 hoy en la Constitución prevé el servicio militar. Lo que buscamos y presentamos en esta ponencia es que la ley determinará las condiciones para que tanto mujeres como hombres mayores de edad presten el servicio militar de manera voluntaria y se implemente el servicio social y ambiental obligatorio. Esa es la propuesta, que sea servicio voluntario militar y obligatorio un servicio social también para mujeres, que hoy es una injusticia contra los hombres. Hablamos a menudo de la discriminación real contra las mujeres, pero esta es una obligación que recae exclusivamente sobre los hombres en nuestro país.
y creemos que es un espacio formativo de desarrollo y de aporte social que ambos, hombres y mujeres, puedan tener un servicio voluntario militar u obligatorio social y ambiental, que puede desarrollarse tanto en servicios sanitarios, sociales, educativos, obviamente en todo lo relativo a la conservación ambiental, a la mejora y desarrollo rural, a la protección de la naturaleza, para vincular, para fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes de nuestro país a la construcción de sociedad y del país mismo. ¿Por qué es importante este proyecto? Que además quiero recordar que ha sido discutido con distintos enfoques, distintos énfasis, por distintas bancadas. El periodo anterior recuerdo que Víctor Correa tuvo un liderazgo importante, representante del Polo por Antioquia, con un proyecto de ley similar. Siempre son plurales estos proyectos, pero recuerdo su liderazgo. El MIRA, con distintas variantes, también lo ha promovido. Y de hecho, después de este punto, Alexander pues explicará también otro proyecto en sentido semejante, con énfasis en construcción de paz. Aproximadamente en 50 países ya se ha abolido el servicio militar obligatorio. Queda una prestación voluntaria. Podemos destacar países de la región como Costa Rica, Argentina, Jamaica, Perú, Ecuador, Uruguay, para mencionar solo los latinoamericanos que ya han abolido el servicio militar obligatorio. Creemos que esta fórmula de un servicio social obligatorio y opcionalmente en lo ambiental, entre otras áreas, permite espacio, senador Velasco, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que ha suscrito nuestro país. Creemos también que hoy el servicio militar obligatorio es un retén de la movilidad social. El grueso de los jóvenes que presta el servicio militar obligatorio lo hace porque no tiene recursos económicos para estudiar, que es una forma legítima y válida de no prestar el servicio militar obligatorio, o para pagar los derechos de la libreta militar. Sobre el tema, el Congreso anterior legisló, ha generado varias opciones para los remisos. Luis Fernando, que está presente, ha liderado proyectos en ese sentido. Se ajustaron las tarifas, pero de fondo aquí hay un retén social. Quienes no tienen oportunidades de estudiar ni de comprar la libreta militar, senador Gallo, son quienes prestan en grueso el servicio militar obligatorio. Creemos que la vocación militar es vital cultivarla y promoverla, y por eso el tránsito que propone el proyecto es hacia un servicio militar opcional, voluntario. El camino debe ser la profesionalización de nuestras fuerzas militares, y creemos que este es una buena forma de empezar ese tránsito gradual para que las fuerzas se profesionalicen y los jóvenes, hombres y mujeres, tengan una experiencia de construcción de sociedad, de acercamiento a la realidad, incluso de maduración personal, que es un espacio de aprendizaje. Según el Ministerio de Defensa, 1.294 jóvenes murieron prestando el servicio militar obligatorio entre el año 93 y 2015, y eso tiene que ver con la exposición a riesgo a personas que están cumpliendo un deber, una obligación, pero que no tienen el entrenamiento, ni la vocación, ni la opción de decidir si estar allí o no. Los recursos que invierte el Estado en el entrenamiento, acompañamiento a los jóvenes en servicio militar son cuantiosos, y creemos que el tamaño de nuestras fuerzas permite la transición hacia su profesionalización, prescindiendo de esta obligación. 7.552 jóvenes quedaron con alguna afectación física o mental, señor presidente, por actos y hechos ocurridos durante su prestación del servicio militar obligatorio en el mismo lapso que mencioné. Estos son datos a 2015. Y aproximadamente el 90% de los jóvenes que prestan su servicio militar hoy no continúan con una carrera militar
ni hace parte de la vida castrense de su proyecto de vida. Creemos que un servicio social amplio, integrado en los municipios, con programas nacionales, que quiero destacar además, el Departamento Nacional de Planeación está estructurando un proyecto bien ambicioso y que suena muy, muy bonito, y espero conocerlo y apoyarlo en el Plan Nacional de Desarrollo, y es buscar eso, un servicio social. Este es dirigido a jóvenes bachilleres, lo están estructurando hacia jóvenes profesionales, estudiantes de últimos semestres. La experiencia actual en diferentes disciplinas para optar por el grado, por ejemplo en Derecho, terminan los jóvenes trabajando para el sistema bancario para ejecutar y perseguir a deudores morosos, y no están haciendo un desarrollo profesional, jurídico y personal como de sintonía con el país. Entonces ese proyecto, perdón el paréntesis, entiendo que lo formularán para el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces este proyecto busca ampliar y dar el salto a ese servicio social que puede establecerse en articulación con las distintas políticas públicas, educativas, ambientales, sociales, rurales. Generará, como he dicho, un proceso pedagógico, formativo, de experiencia, incluso previa laboral. Uno de los problemas que tienen nuestros jóvenes para acceder a su primer empleo es la escasez de experiencia acreditada, y creemos que el servicio social permite un portafolio amplio de desarrollo de sus inquietudes y vocación, y que además les permite empezar entrenamientos que les permita luego acreditar incluso como experiencia a la hora de buscar empleo. Y resalto que creemos que este proyecto cobija a las mujeres, porque es una diferencia injustificada, y las mujeres tenemos la misma ciudadanía y deberes con el país, y creemos que es la forma óptima, repito, manteniendo el servicio militar voluntario para quienes sí tienen vocación militar, que es fundamental que amen su ejercicio y tengan esa en su proyecto de vida. Entonces la modificación sería el artículo 216, hay antecedentes, por ejemplo la ley 1861 del 2017 se encargó de reglamentar el servicio militar obligatorio, y de hecho amplió las excepciones al mismo. Es un catálogo ya amplio, no solo jóvenes hijos únicos o que ya son padres, también si tienen la condición de víctimas, si hacen parte de alguna etnia. La mayoría de esas excepciones están consagradas en el artículo 12, también se prevé asuntos religiosos, de clérigos y quienes ya hacen vida de pareja, vida conyugal. La ley 300 del 96, mucho más viejita, permitió que el sistema militar, el servicio militar obligatorio pudiera extenderse a otras áreas, la policía de turismo, prestando un servicio social distinto, pero aquí se ha prestado para problemas, señor presidente. Vemos a muchos jóvenes en el servicio militar ambiental, entre comillas, y están asignados casi que como guardias de seguridad de grandes empresas extractivistas, cuando no están haciendo un servicio real comunitario ni de vinculación ecológica, de protección, sino están casi que como mano de obra barata o no paga por las empresas para círculos de seguridad de empresas y espacios de extractivismo. La libreta militar pues es otra gran lucha que se ha convertido en un retén, en una barrera para el acceso al empleo, y creemos que además de los procesos de amnistías que se han hecho y que se han impulsado con éxito y que han dado unos buenos resultados, la libreta militar tiene que ver con esos costos, y es otra vez esa estratificación de nuestro país, y se da una paradoja. El precio de la libreta militar depende del patrimonio de los padres. Entonces son adultos, los jóvenes son ciudadanos adultos con obligaciones para unas cosas, pero por ejemplo el costo de la libreta militar no tiene que ver con su propio patrimonio, que a esa edad suele ser nulo, obtenido por sí mismo, y entonces la tarifa depende de los padres. Y aquí en un país huérfano como el nuestro, de tantos jóvenes
que no conocen al papá o que no han ejercido con responsabilidad su paternidad, terminan esos jóvenes y sus mamás endeudándose y haciendo esfuerzos increíbles para poder pagar una costosa libreta que tiene que ver con el patrimonio del padre ausente. Mire la paradoja, senador Gallo. Un papá que no ha respondido por el joven a la hora de pagar la libreta es con base en ese patrimonio, y va la mamá soltera, berraca, que lo ha sacado a solas adelante, termina pagando sobre el tema. Entonces el proyecto no modifica el tema de libreta militar directamente porque lo somete a la ley sería la que reglamente y desarrolle el servicio social obligatorio y por ende lo relativo a esa libreta militar, que ya tendría todo un capítulo por desarrollar en el proyecto, en la ley que lo desarrolle. Entonces, en ese sentido, señor presidente y colegas, pues dejo rendida la ponencia, invitándolos a que en esta etapa de transición democrática hacia el posconflicto y con enormes retos de desarrollo sostenible y cultural, social, demos el paso a ampliar y dar una discusión que transforme la vida de los jóvenes como crecimiento personal, más allá que con cumplir un deber hoy excluyente. Mil gracias. Señores senadores, quiero saludar respetuosamente al doctor Roosbel Rodríguez, al doctor Luis Fernando Velasco, al doctor Fabio Amin, al doctor Temístocles Ortega, al doctor Julián Gallo, al doctor Alexander López Maya, a la doctora Angélica Lozano, al doctor Fabio Valencia, agradecerles por su asistencia y comentarles brevemente que gracias a ustedes la comisión ha tramitado 7 proyectos de acto legislativo hasta el momento. 7 proyectos de acto legislativo, 5 proyectos de ley. Se han adelantado los debates correspondientes y lo que no es usual, pero eso lo hacen ustedes, trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. La comisión primera está en el centro de la opinión de nuestro país y por eso permítanme respetuosamente, además de felicitarlos, agradecerles. En segundo lugar, señores y señora senadora, tenemos en lista 5 proyectos de ley, todos con mensaje de urgencia, todos con mensaje de urgencia. El primero, en declaraciones de bienes y rentas de altos servidores del Estado. El segundo, adicionar causales que tienen que ver con el conflicto de intereses. El tercero, rendición de cuentas de congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales. El cuarto, prórroga de la Ley 418 de 1997 sobre orden público. Y el quinto, el de probidad administrativa. En tercer lugar, doctora Angélica, no podemos perder la oportunidad para que con los colegas tratemos este proyecto de enmienda constitucional de tanta importancia. Prácticamente hay representación de todos los partidos y movimientos políticos y esperamos que lleguen los colegas para que ojalá
aprobemos lo que más se pueda en esta última sesión, digo última, porque sería el último día para tramitar proyectos de reforma constitucional. Por último, una notica de atención de acá de la mesa directiva a cargo del doctor Temístocles, el doctor Giraldo y quien habla. Les mandamos a preparar un desayuno pequeñito con gastos de la mesa directiva, de manera que esperen con paciencia que habrá para todos los gustos. De manera que concedo el uso de la palabra en su orden, doctor Luis Fernando Velasco y doctor Alexander López May. Tiene la palabra honorable senador Velasco. Mil gracias, presidente. De ahora en adelante, A partir del 16 de diciembre. Doctor Velasco, tiene la palabra. Primero, señalar que filosóficamente estoy totalmente de acuerdo con el espíritu, Angélica, del proyecto. Pero quiero leerles a los señores senadores una norma que existe y que ustedes aprobaron. Se las voy a leer. Es el artículo 64 de la ley 1861 del 2017. Y voy a explicar por qué llegamos a esa norma. Dice, componente social del servicio militar obligatorio. De acuerdo a las necesidades de la fuerza pública y las condiciones de orden público, el Gobierno Nacional de manera progresiva incorporará al servicio militar obligatorio un componente social, el cual estará orientado a la protección de los derechos humanos y la construcción de condiciones para erradicar la violencia a través del desarrollo de actividades que promuevan la salud, educación, protección ambiental, atención de desastres naturales y antrópicos, así como las demás encaminadas a estos fines. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones y prerrogativas del componente social. Dicha reglamentación deberá ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre la fuerza pública. Parágrafo, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para lograr la incorporación del componente social al servicio militar obligatorio. Explico. Si hay voluntad política, hoy el gobierno lo puede hacer. De hecho, yo quiero recordar cómo administraciones municipales y departamentales han hecho convenios para tener guardas ambientales en zonas de parques naturales, por ejemplo. Yo recuerdo que fui tal vez el primer alcalde, no, realmente el primer alcalde, con ese convenio se inició una tarea en el 1993, tal vez, era ministro de Defensa Rafael Pardo, y entraron 100 muchachos a la policía a prestar el servicio militar. Eso ha sido un éxito, o sea, los municipios que lo hacen ganan mucho. ¿Qué bondad tiene el acto legislativo, Angélica? Presiona la decisión, porque digamos la ley crea el marco, pero no pone fechas. Un poquito lo que algunas amigas de Antonio Sanguino me decían que él hacía de joven. Les ofrecía matrimonio, que ellas pusieran el día, pero Sanguino ponía el año. Entonces, era una manera de evadir responsabilidades. Entonces, el acto legislativo a mí me parece interesante impulsarlo. Entre otras cosas, en esta ley, a lo último nos quitaron, nosotros hemos puesto un plazo de 10 años para hacer esa incorporación, esa transición, y el acto legislativo tiene otras bondades, y es incorporar a la mujer a ese servicio social obligatorio. Incluso, Angélica, yo creo que nosotros tenemos que pensar en un esquema más ambicioso. ¿De qué manera? Yo siempre he creído
que un estudiante que se gradúe de una universidad pública debe tener un compromiso con el resto de la sociedad al menos un año. Y en cualquier tema, una fisioterapeuta, un abogado, un ingeniero, o sea, cualquiera. O sea, el esfuerzo que hace en una sociedad en donde más de la mitad de los ingresos del Estado son ingresos indirectos que los pagan mayoritariamente los sectores populares de la sociedad, quien se gradúe de una universidad pública es un privilegiado y debería tener unas obligaciones con el resto de la sociedad, o sea, que los municipios puedan abrir espacios para programas con jóvenes, o sea, con toda esa gama de profesionales que sale de nuestra universidad pública, un año de servicio social. Yo creo que hay que abrir ese debate, claro, con unos, pues ayudarle con unos ingresos mínimos que permitan su subsistencia, o sea, no dejarle esa carga a la familia, que entre otras cosas tiene una ventaja, le generaría el primer año de experiencia laboral. O sea, es todo un esquema interesante. Yo dejo esto planteado, ¿por qué no dimos el salto, como yo hubiese querido, a servicio militar voluntario? Me voy a explicar por qué no dimos el salto. Primero, después de mucho debate, nosotros llegamos a la conclusión, y a ustedes les va a contar una anécdota, Julián. No sé si usted de pronto me la puede refrendar. El joven tiene que tener un compromiso con el resto de la sociedad. Si bien no en lo militar, que esa es la diferencia y en la que estoy de acuerdo con el acto legislativo, en algo. O sea, el muchacho que se gradúe tiene que estar dispuesto a prestarle a la sociedad un servicio. Mucho mejor si es profesional, porque puede prestarle un mejor servicio. ¿En qué? En lo militar, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en mil cosas que puede servir. Y entonces el esquema que nosotros dimos para marchitar el servicio militar obligatorio fue subirle el ingreso a los conscriptos, que son los voluntarios. Ellos pasaron de ganarse, Fernando me puede corregir, 80.000 pesos mensuales, de los cuales les descontaban incluso implementos de aseo, a ganarse hoy, estar en 250, 260.000 pesos. Alexander, usted no me va a creer, pero ese solo hecho generó un crecimiento de enlistados voluntarios. O sea, para familias campesinas esos 260.000, para un muchacho campesino 260.000 pesos es una plata importante. Y hay una orden, un compromiso, otro de los compromisos incumplidos por Mauricio Cárdenas, y era que ellos verían de dónde financiaban para llegar mínimo a la mitad de un salario mínimo. Hoy cerca de 400.000 pesos sería lo que se les iba a pagar, y nosotros consideramos que con esa bonificación crecería sensiblemente las personas que se enlistaran, y ya casi que el voluntario sería muy marginal, y lo están dejando los militares ya no a unas zonas, digamos, más conflictivas, sino el cuidado de ciertos espacios que, pues, toda operación armada tiene un riesgo, pero con menores riesgos. Démosle el empujón al acto legislativo, pero quería contar todo esto antecedentes. Démosle el empujón, y sabe que, Angélica, si nos quedamos por falta de tiempo o algo, yo sí creo que en este esquema, que inclusive el doctor Sanguino nos ayudó mucho a una renovación de la amnistía para no solo para los remisos, que ese fue el gran éxito del proyecto, sino en general para las personas que no tienen libreta militar. Me informan en la Comisión Segunda de la Cámara que ya tienen listo la ponencia y van a presentarla en los próximos días. De pronto este mismo año tendremos ley, a más tardar
en el próximo semestre. Entonces, yo, contándoles esto, votaría el proyecto de acto legislativo. Yo no tengo mucha fe en los proyectos que votemos hoy. Yo veo que estamos muy ajustados de tiempo, pero es un mensaje político. Entonces, quería decir eso, presidente. Muchas gracias, honorable senador. Tiene uso la palabra el honorable senador López Mayo. Presidente, gracias. Buenos días para todos y para todas el día de hoy, a mis colegas y a todas las personas que nos acompañan en la comisión. Y a usted, presidente, por el gesto que nos trae para el día de hoy. Bueno, la verdad es que en el siglo XXI en el que nos encontramos es absolutamente contraproducente y por fuera de la discusión y el diálogo que se genera en Colombia y en las sociedades del mundo, plantearnos que en Colombia hoy el Estado esté obligando a los jóvenes a incorporarse a las fuerzas militares. Eso tendría sentido por allá en el siglo XVIII, XIX y de pronto a los inicios del siglo XX. Pero en el siglo XXI, en un país como Colombia, donde requiere que nuestros jóvenes se expresen en sus libertades con todas las garantías del Estado, imponerle a casi 80.000 jóvenes, que es más o menos el promedio anual que ingresan a la fuerza en un servicio militar obligatorio, o sea, desdice mucho de la sociedad que estamos construyendo, desdice mucho de los gobiernos y desdice mucho de las propias fuerzas militares. Entonces son varios discursos los que se tiran. Entonces uno escucha a los militares, dicen que estamos en la guerra para alcanzar la paz, y es lo que dicen los miembros de la fuerza pública, y es válido ese discurso. Los candidatos a ser presidentes, en este caso el presidente Duque y los demás candidatos, siempre plantearon la posibilidad de alcanzar la paz, pero manifestaron que los jóvenes eran parte fundamental de nuestro país, de nuestra democracia, y aún así persisten este tipo de medidas. O sea, servicio militar obligatorio, ¿eso qué es? O sea, eso debe eliminarse de nuestra Constitución, senador Velasco, porque nada puede ser obligatorio para los jóvenes. La educación. Sí, desde el punto de vista del derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tal que entonces que digan que los que pasamos de 50 años o de 40, entonces estamos obligados a? O sea, normas como esa. Entonces, ¿por qué a los jóvenes los obligan a? O sea, lo que deben tener nuestros jóvenes en este país, un universo de derechos y garantías. Dentro de ellos la posibilidad de que si los jóvenes entienden que la carrera o el servicio militar es su decisión personal, el Estado debe darles esa garantía. Pero en un Estado o en un gobierno donde de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, de cada 100 jóvenes que terminan, solo 14 van a la universidad, plantearse la obligatoriedad de un servicio militar de estos es un profundo contrasentido. Entonces, un Estado que no le brinda a sus jóvenes posibilidades, pues es un Estado fallido, pero no solamente fallido, sino un Estado que no está efectivamente adaptándose a las realidades del mundo, ni está pensando en los jóvenes. Entonces ustedes dirán, bueno, si en Colombia el 28% de los ciudadanos o los seres humanos que estamos en Colombia, el 28% son jóvenes, 80.000 no es nada. Pero es que esto también incluso viene con discriminación. ¿Sí? Hombres, jóvenes y los más pobres. Porque ningún muchacho de estrato 5 y 6
y hasta 4, está obligado a eso. Entonces esto es, como decían en mi barrio, o como dicen en mi barrio San Marino, de la ciudad de Cali, se la montaron a los más pobres. ¿Quién lo manda a ser pobre? Entonces, por pobre, téngalo, obligado a pagar servicio militar. Eso es hasta irrespetuoso, es un mal mensaje. Que nosotros en el siglo XXI le digamos a los jóvenes más pobres que están obligados a prestar un servicio militar. Y ni siquiera las sentencias de la Corte Constitucional, y ni siquiera el artículo 18 de la Constitución Política, que le permite el derecho a todos los ciudadanos de objetar conciencia en estos asuntos, ni siquiera eso lo respetan. O sea, se pasa por encima del Estado, de la Constitución Política, de las sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, y no se tienen en cuenta. Y además, este servicio militar obligatorio en el país discrimina y persigue a los jóvenes más pobres. Y eso pues obviamente no es aceptable. Entonces el proyecto que nos trae Angélica Lozano coincide con el proyecto del Polo. El Polo también presentó un proyecto de reforma constitucional, pero nosotros sí queremos acabar con el servicio militar obligatorio. Nosotros sí vamos más allá, queremos acabar el carácter de obligatorio del servicio militar. Es más, senador Gallo, ese fue uno de los puntos de los acuerdos en La Habana, acabar con el servicio militar obligatorio. Sí, se estaba acabando la guerra, entonces ¿qué sentido tiene plantearse que tengamos que tener nuestros jóvenes allá? Nuestros jóvenes deben de estar en la universidad. Claro que nuestros jóvenes hoy están en las calles. Los 14 que pudieron ir a la universidad están en las calles porque el gobierno no les da los recursos para tener una educación integral. O sea, esto es una cosa loca y absurda en este país. Y después dicen por qué protestan, por qué es que son de izquierdas, que son revoltosos y todo ese tipo de cosas, porque aquí no. Y esto es muy parecido al debate que teníamos del sistema penitenciario, ¿cierto? En las cárceles, ¿por qué los presos no tienen resocialización y derechos humanos? ¿Por qué los niños mueren en Colombia? En fin, todo lo que no funciona en este país. Entonces nosotros queremos avanzar en este proyecto, entendemos lo estrecho de los tiempos, como lo ha dicho el senador Velasco, lo entendemos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, colegas, en desmontar el carácter de obligatorio de este sistema militar. Hay que acabarlo, 80.000 jóvenes condenados a esto. Es más, si hay una necesidad de tener estos jóvenes allá, pues busquemos la forma de que estos jóvenes se profesionalicen en la carrera militar. Yo no sé cuánto puede costar hoy una carrera de oficial en las fuerzas militares, porque eso también está estratificado. O sea, no cualquier joven que quiera ir a hacer una carrera oficial puede, porque eso tiene unos costos elevadísimos y tampoco pueden acceder. Nosotros queremos entonces, primero, y porque el proyecto nuestro es el segundo del orden del día de hoy, señor presidente. Yo quisiera pues preguntarle a la senadora Angélica si en el marco de esta discusión de su proyecto nos permitiría 3 proposiciones que quiero, pues para no salir de este y entonces entrar al nuestro, que es muy similar, ¿no? Porque el de nosotros crea el servicio social para la paz, es la propuesta que nosotros hacemos, pero el de Angélica se complementa muy bien y podríamos nosotros articular 3 proposiciones que hemos construido para llevarlo al proyecto del Partido Verde y Angélica. Nosotros retiraríamos, presidente, el proyecto, si la senadora Angélica, y si a bien lo tiene la comisión, retiraríamos el proyecto, señor presidente, cumpliendo los requisitos, presentaríamos estas 3 proposiciones a consideración de ustedes, pero primero de la senadora Angélica, a efectos de que pues pudiéramos acumularlos y tratáramos de correrle un poco a este proyecto, si así lo quiere la comisión. Solo unas cifras que quiero dar muy rápidas, señor presidente, en este tema, que por demás
yo no sé el número de remisos que exista hoy producto de este problema y de los costos que supera los 650.000, que es una forma de chantaje. O sea, a los jóvenes hasta le generan un chantaje. Si usted no tiene libreta militar, usted no es apto para llegar al mundo del trabajo. Entonces nosotros queremos establecer unos nuevos procedimientos para la prestación de este servicio social para la paz. Queremos darle la posibilidad a los jóvenes, señor presidente, que el que quiera ir a las fuerzas militares vaya, pero con una remuneración, no cualquier remuneración, porque finalmente uno cuando ve a muchos pelados bachilleres del servicio militar obligatorio los vuelven mensajeros, los vuelven conductores y los vuelven prácticamente en los mandaderos de los oficiales. Y eso no es servicio militar obligatorio, en la definición, diríamos, del siglo XIX, eso no es servicio militar, eso es servicio de mensajero obligatorio, de ayudante. Entonces los ponen a lavar los carros, los ponen a hacer el mercado, a sacar el perro, ¿cierto?, a hacer sus necesidades. Eso no es servicio militar obligatorio. Y todo eso pasa, presidente, eso tenemos que acabarlo. Eso no puede ser. Entonces tenemos que darle la posibilidad a un joven, termina el bachillerato y termina de mandadero de un oficial, de chofer, del que le hace el mercado, bueno, en fin, de todas estas consideraciones que nosotros pues tenemos. Respetar la objeción de conciencia, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollarla y en esa línea aprovechar el potencial de nuestros jóvenes. Si estamos en el siglo XXI expresando una cultura de paz y reconciliación, pues los jóvenes también tienen derechos. O sea, miren, a los defensores de derechos humanos nos llaman izquierdosos y nos llaman guerrilleros, nos llamaron. Pero nosotros necesitamos jóvenes defendiendo derechos humanos. ¿Qué tal si en los barrios populares de este país tenemos jóvenes preparados para que ayuden en el trabajo de resocialización, pero en el trabajo también con los mismos jóvenes en derechos humanos, en deporte? ¿Qué tal si nosotros sale el joven del bachillerato y lo llevamos al SENA que se capacite en deporte, en arte, en cultura, y ese joven va al barrio popular no vestido de militar, sino con un uniforme del SENA diciendo instructor de gimnasia o instructor de fútbol o de ajedrez, ¿no? O instructor de guitarra, señor presidente? Porque nos está ocurriendo algo parecido en Cali. Tenemos unos indicadores de violencia y nos llevaron 290 auxiliares de policía a una guerra, que se está librando en Cali con grupos del narcotráfico que se volvieron a tomar nuevamente nuestra querida ciudad. Entonces, yo creo que, honorables senadores, el esfuerzo que se hizo, senador Velasco, en la norma, en la 1861 fue importante, pero ese carácter de obligatorio, senador Velasco, hay que desmontarlo. O sea, no está bien. Y yo le digo, más de uno de nosotros que tenemos hijos jóvenes, no vamos a querer que a nuestro hijo que quiere ir a estudiar Derecho, o que quiere ir a estudiar Ingeniería, o que quiere ir a estudiar Medicina, o que quiere ir a estudiar Enfermería, o que quiere ir a estudiar Deporte, nosotros no vamos a dejar que un hijo nuestro se vaya para eso, ¿cierto que no? O sea, ninguno de nosotros va a querer que un hijo de nosotros vaya al servicio militar obligatorio. O sea, ¿por qué obligatorio? Entonces nosotros tenemos que adaptar también las normas a la realidad social. Nuestros jóvenes merecen una oportunidad distinta. Son 80.000 jóvenes en promedio al año, y yo creo que esos jóvenes tenemos que sacarlo de ese manual, de ese marco que definitivamente lo está condenando a la violación de sus derechos fundamentales y de sus derechos humanos. Es la propuesta, entonces, senadora Angélica, que nos acepte las proposiciones. Queremos desmontar el servicio militar obligatorio de este país y queremos que la Comisión Primera dé ese salto y ese paso tan importante para nuestros jóvenes y para Colombia. Gracias, presidente. A usted, honorable senador. La palabra, señora senadora ponente. Mil gracias, presidente. Efectivamente, Alexander, súper bienvenidas, porque los dos proyectos están sintonizados, varían marginalmente, varían en palabras, pero no en el enfoque. Entonces yo acepto, incorporo las tres proposiciones, fusionamos los dos proyectos. Hay un criterio de realidad. Varios colegas presentes me han dicho, no hay quórum.
y pues ya se nos puso complicado para que podamos realmente aprobarlo. Hoy era la fecha límite y valoro enormemente el compromiso del presidente y de todos ustedes de estar dispuestos y en la jugada para sacarlo adelante, pero con esa realidad, presidente, que estamos lejos del quórum decisorio, pues yo me comprometo con el senador Alexander, con el senador Gallo, que es coautor, a que preparemos el proyecto más con la feliz información. Yo hace rato mencioné a Almira, mencioné a Víctor Correa, pero he sabido de un godito nariñense que también presentó un proyecto con este mismo enfoque, el señor presidente, el Servicio Social para la Patria. Entonces yo les propondría que sumemos estos esfuerzos, el bagaje que ha tenido Velasco con su lucha, y pues estando aquí el senador Sanguino, que como lo dije al principio es el autor del proyecto, es de la bancada verde, pero en realidad es él el promotor y autor. Yo les sugeriría o les propondría que fusionemos estos proyectos en uno solo y lo presentemos en primer día del año entrante, y con su anuencia, señor presidente, y con este avance, pues que lo podamos agendar al arrancar las sesiones de marzo, cosa que logremos que tenga un tránsito real. Esta vez hicimos la fila y siempre la haremos, pero tal vez que pidamos cupo desde ya para empezar la fila en marzo, y en ese sentido entonces yo le pediría, señor presidente, pues aceptando el criterio de realidad, que lo volvamos a presentar, además de como un acuerdo con sus firmas, con la de varios partidos en un solo proyecto, y pues que hoy ya varios me han dicho que se tienen que retirar ante la realidad, pues dejemos acá el tema. Tengo en la lista de oradores al senador Julián Gallo, al senador Sanguino, y a quien habla, señor vicepresidente, le ruego el inmenso favor de venir a presidir esta sesión, doctor Temístocles Ortega, por favor. Cuando el presidente me llamó, yo inmediatamente pensé en un cuy, pero no era para eso. Señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el senador Julián Gallo. Gracias, presidente. Bueno, ante lo planteado, obviamente estamos de acuerdo en que si no hay la posibilidad de dar el debate y terminar aprobando el proyecto en el día de hoy, agregando pues la pertinencia de la propuesta en el sentido de acumular los dos proyectos y presentar uno nuevo a partir de marzo, pues no podemos más que expresar nuestro acuerdo con esa propuesta. Nosotros consideramos que obviamente este tema adquiere una importancia singular en la coyuntura histórica y política actual del país. Estamos en un proceso de cierre de un prolongado conflicto, lo que necesariamente tiene que invitarnos aquí en el Congreso de la República a analizar la posibilidad real que existe en este momento, pero también la necesidad de que desaparezca el servicio militar obligatorio en nuestro país, creando además una oportunidad única de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, es decir, de que quienes escojan la profesión de las armas lo hagan de manera voluntaria, y que se acabe esa discriminación que margina también a la mujer de la posibilidad de escoger esa profesión de las armas, pero que se haga de manera voluntaria, y que complementariamente la juventud pueda poder servir a la sociedad prestando un servicio social que nosotros en el proyecto que presentamos denominamos Servicio Social para la Paz, buscando entre otras cosas que no sean solamente algunas profesiones como sucede hoy en día con la medicina, sino en general todas las profesiones las que puedan en el inicio de su carrera, una vez graduados los jóvenes, prestar ese servicio a la sociedad, además con la posibilidad de una remuneración y de acumular experiencia que les permita posteriormente encontrar mayores oportunidades y facilidades para acceder a
a la vida laboral. Consideramos igualmente que es la posibilidad de acabar con una odiosa discriminación. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo de paz que le pone fin a una guerra de más de medio siglo, que hay que decirlo con toda claridad, fue una guerra entre pobres, porque lo que es cierto es que las clases altas nunca fueron a la guerra. Entre otras cosas, tenemos unas Fuerzas Armadas que, además de las chinelas, son las únicas que conservan la carrera separada de oficiales y suboficiales, es decir, unas Fuerzas Armadas sumamente clasistas, donde la suboficialidad, que es sobre la que descansa el peso de la conducción de la guerra, y los soldados, sobre los cuales descansa la participación en la guerra, pues pertenecen a las clases bajas y medias, y la oficialidad, cuya carrera solo pueden hacer las clases altas, pues demuestra, digamos, cómo es necesario no solamente eliminar el servicio militar obligatorio, sino también producir una reforma, digamos, a lo que es la estructura hoy en día de las Fuerzas Armadas, en el marco, pues, de esta coyuntura histórica. Y más allá de eso, pues seguramente habrá oportunidad de mirar otros proyectos, como tendría que ser también una revisión de la doctrina militar, que la vemos nosotros, producto de esta nueva realidad, más enfocada hacia una seguridad basada en la defensa de los derechos humanos y no el concepto ya caduco de la seguridad nacional, de manera que vemos pues con muy buenos ojos la propuesta y estamos dispuestos a participar en la construcción de un proyecto que integre las dos iniciativas que estaban para la discusión en el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Sanguino. Muchas gracias, presidente. Muy breve, si se quiere. Primero, yo creo, señor presidente, que por supuesto es saludable que podamos construir un consenso de la mayor cantidad de fuerzas políticas posible alrededor de este paso que es importante. Y por supuesto reconocer, doctor Velasco, que la ley 1671 del 2017, perdón, la 8671, la 1861 del 2017 fue un avance importante en esta dirección. Pero hay que seguir avanzando. Segundo, que un proyecto de esta naturaleza es un mensaje hacia el posconflicto, ¿no? Y en eso, por supuesto, somos coherentes con este anhelo de paz y de reconciliación en el que queremos empeñar a toda la sociedad colombiana. Tercero, que hay que mandar un mensaje de equidad. Por eso la fórmula de combinar servicio militar voluntario con servicio social alternativo obligatorio resuelve al mismo tiempo el problema o la necesidad de que los jóvenes le retribuyan a la sociedad y al Estado, por supuesto, con un compromiso social y con un compromiso, digamos, explícito, lo que el Estado y la sociedad le da a los jóvenes, pero incluso el servicio militar voluntario, mejorando la remuneración para ese soldado, para ese joven que presta el servicio militar, puede ser una puerta de entrada a la carrera militar. Hoy solo el 90% de los jóvenes, solo el 10% de los jóvenes que prestan el servicio militar siguen una carrera militar, y por supuesto aquí ya se han planteado las cifras de inequidad en relación con la participación de los estratos más pobres en la prestación del servicio militar, lo que convierte el servicio militar en un impuesto oculto de los sectores o de las familias más pobres del país. Y finalmente, que todo esto se inscriba, digamos, en una discusión del cambio de la doctrina militar. Yo creo que ese es otro de los grandes aportes del proceso de paz, y es incidir en una necesidad de rediscutir la doctrina militar en contextos de cambio climático, de calentamiento global y de otras tareas que pueden cumplir nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, sencillamente, señor presidente, saludar, digamos, la disposición de las distintas bancadas que así lo han hecho, de que coincidamos en un nuevo proyecto
que podamos presentar para su trámite en esta comisión y en el Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Interviene el senador Eduardo Enríquez Maya. Muchas gracias, señor presidente. Debo empezar por felicitar la iniciativa de los colegas con la finalidad de ofrecerle a la juventud una alternativa distinta al servicio militar obligatorio. Doctor Velasco, yo presenté este proyecto, doctora Paloma, doctora Angélica, yo presenté este proyecto en el año de 1998. 1998. Y voy a hacerle entrega a su señoría del proyecto. Vea cómo lo he bautizado en esa época. Proyecto de ley número 10 de 1998, doctor Sanguino. Proyecto de ley número 10 de 1998, por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia, a fin de regular el servicio obligatorio para la patria, bajo sus dos modalidades, el servicio militar o el servicio comunitario. Este es un proyecto de ley para desarrollar el artículo 216. En segundo lugar, el servicio militar se ha convertido en bandera presidencial, en bandera congresional, y muchos hemos hecho ese intento, repito, para hacer uso del mejor patrimonio que tiene un país, que es el de la juventud. ¿Qué está pasando con la juventud, doctora Paloma y doctora Angélica? Miren lo que les ofrece el Estado. Universidad, supremamente limitada la oportunidad. Trabajo, prácticamente cero. Y, como si eso fuera poco, señor presidente, discriminación con la juventud. ¿Quién va a prestar el servicio militar obligatorio? Por lo general el campesino. El joven de la ciudad, de alguna manera, no presta el servicio por X, B circunstancia, doctor Sanguino. Un líder centroamericano, doctor Roosevelt, que se llamó Francisco Morazán, dijo: senador Gallo, la guerra no se gana con soldados forzados. Francisco Morazán. Aquí se ha hecho uso de la juventud inexperta para llevarla a prestar el servicio militar obligatorio. Yo creo que eso es necesario y urgente corregir. Mire, doctor López, la utilidad que se tuviera con la juventud. Yo lo digo por ser un hombre de provincia. Ejemplo, de cualquier bachillerato, doctora mía, en su tierra o en la mía, salen 100, 200, 300, 500 jóvenes bachilleres sin futuro. Repito, porque lo único que le ofrece el Estado es el servicio militar obligatorio, la universidad restringida a su mínima expresión y el trabajo cero. ¿Qué se hiciera con esos jóvenes? Repito, por ser hombre de provincia. ¿Qué tal uno de ustedes, como alcalde municipal, doctor Velasco,
de Popayán, y que usted tenga el reporte de los colegios de bachillerato diciéndole, señor alcalde, usted que fue alcalde, haga uso de 200, de 300 personas que no van a prestar el servicio militar, que se quedan en Popayán. ¿Usted qué hace con ellos? Los dedica como guías de turismo, a campañas de alfabetización, a campañas de aseo, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hiciera con los señores profesionales que no tienen la libreta militar? ¿Qué tal? Con médicos, con ingenieros civiles, abogados, que prestaran el servicio social para la patria, así sea por 6 meses, así sea por 8, 10, que mejor, por 1 año de servicio. Entonces, como creo que hay unanimidad de criterios para cambiar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la patria o para la paz, el nombre no nos va a dividir. Yo quiero terminar aquí mi intervención, señor presidente, entregando este proyecto a la doctora Angélica Lozano para que en algo le pueda servir como insumo y armar un proyecto que nos identifique a todos y rescatar ese patrimonio que tiene todo país, el de la juventud, para un servicio social para la patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, querido senador. Señor secretario, tiene la palabra el senador Rubén Rodríguez. Muy breve, señor presidente, para manifestarle a la comisión que nuestro partido respalda este proyecto de acto legislativo por todas las consideraciones que están expresadas en la exposición de motivos, pero además por las que han hecho aquí quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Llamo la atención para decir que, Luis Fernando, en otras oportunidades nos hemos ocupado de este tema. Este no ha sido un tema ajeno a las preocupaciones del Congreso y hemos venido, creo que, moderando de alguna manera la rigidez con que se prestaba el servicio militar obligatorio en Colombia, hasta limitar incluso la forma en que se reclutaba a los soldados en las calles, en los barrios de las ciudades. Hoy esas batidas están prohibidas y por supuesto por gestión de este Congreso de la República. Nos ocupamos de las altas sanciones que le imponían a los remisos. Hoy es posible acceder a la libreta militar a través de algunas políticas que se implementan en el Ministerio de la Defensa para evitar que personas que son remisas, que ya no van a ir al servicio militar, puedan solucionar su problema de libreta militar. Hemos avanzado y en otras oportunidades se ha planteado la posibilidad de eliminar el servicio militar obligatorio, pero no hemos podido sacar un proyecto que ratifique esa voluntad del Congreso de la República y creo que esta es la oportunidad. El servicio militar obligatorio es discriminatorio. Aquí todos lo han dicho. Muy pocos de los sectores o de los estratos altos han prestado el servicio militar obligatorio. Yo, por ser además de provincia y por ser de origen humilde en mi casa, el único de los hombres que no prestó el servicio militar fui yo. El resto lo prestaron. Y por supuesto, que no se presta de buen agrado el servicio militar obligatorio, y mucho más en épocas como esta, como la del posconflicto. Una de las justificaciones del proyecto justamente es
avanzar, y lo dijo Antonio Sanguino, en tareas de paz. Angélica, el proyecto tal cual está redactado pareciera que tiene un propósito más ambiental, tiene un énfasis en esa materia, y escuché a Alexander López manifestar que el proyecto de ellos apunta justamente a desarrollar tareas que desarrollen la paz. Yo creo que esa proposición de Alexander hay que acogerla, hay que incluirla en el articulado de este acto legislativo para que la eliminación del servicio militar obligatorio se convierta en una nueva política que permita ayudar a desarrollar la paz. La tarea que nos espera en el futuro es de largo alcance, es de largo aliento, y por supuesto que sería muy importante vincular a todos los ciudadanos colombianos a el servicio militar obligatorio en las tareas que tengan que ver con la paz, con el desarrollo de la sociedad, con el desarrollo de tareas que permitan el fortalecimiento de muchísimos valores hoy necesarios en la sociedad colombiana. Reitero entonces nuestro respaldo incondicional a este proyecto. Seguramente tendremos mayores elementos para el debate en el segundo debate en la plenaria del Senado, y así haremos el trabajo en la plenaria para que este proyecto siga su tránsito en la Cámara de Representantes. Gracias, señor presidente. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Señor secretario, pongo en consideración el orden del día. Su señoría lo ha sometido a Se somete a consideración el orden del día, se abre la discusión, se cierra, la aprueba la comisión. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Sí, señor presidente, el siguiente punto es consideración y aprobación de actas. Están publicadas en la Gaceta, la acta número 14, la 15 y la 16. En consideración las actas mencionadas. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. La aprueba la comisión. Sí, señor, han sido aprobadas por unanimidad la acta número 14, 15 y 16. Continuemos con el proyecto en discusión. Señor secretario, lea por favor la proposición para continuar la discusión. Sí, señor presidente, el proyecto de acto legislativo 7 que continúa su debate por la anterior consideración realizó el honorable senador de la Comisión Primera del Senado de la República, dar primer debate con la modificación al proyecto de acto legislativo 7 del 2018 por el cual se elimina el servicio militar obligatorio y se implementa el servicio social ambiental y la otras disposiciones en el pliego de modificación. Protesta, señor secretario. Se cierra la discusión sobre la proposición con que termine el informe. Señor auxiliar, por favor, haga el registro y procedemos a votar. Ya pueden votar, honorables senadores, la proposición positiva con que termina el informe del proyecto de acto legislativo número 07 del 2018. El doctor Eduardo Enrique Maya debe votar en la presidencia, pero como está en su curul, le podemos registrar su voto que vota. Sí. Senador Eduardo Enrique Maya vota sí. Pueden seguir votando. El honorable senador Temístocles Ortega Narváez vota sí. Sí. De resto de senadores pueden votar electrónicamente y lo está haciendo el senador Roosevelt en este momento. Hay media hora, por si de pronto se conforma el quórum decisorio para tomar decisión al respecto.
Colegas, sigo instrucciones de mis colegas. Yo creo que hay una gran mayoría para poner a consideración este proyecto, recogiendo más ideas, más nobles propósitos. Presentarlo sería, señores senadores, en el mes de marzo. Doctora Angélica, doctor Sanguino, que estaba acá, presentarlo en el mes de marzo, si les parece, o esperamos, doctor López. Estamos en votación. Hagamos una, presidente, el proyecto usted lo dijo, señor presidente, ahora en su intervención, el tema del servicio militar obligatorio ha generado un debate nacional, inclusive en la pasada campaña presidencial se plantearon dos posiciones, una la del presidente Duque, que está de acuerdo con mantener el servicio militar obligatorio, y la campaña de varios candidatos que llegaron hasta la segunda vuelta, la mayoría en la eliminación del servicio militar obligatorio. La verdad, presidente, pues no tenemos en este momento condiciones, no están los votos, y tendríamos hoy una mínima posibilidad, si se aprueba, de sacarlo adelante, una mínima, pero si no se aprueba hoy, la verdad no tendríamos ya posibilidades, y eso en un sentido absolutamente pragmático. ¿Qué sugerencia hacemos, presidente? Si no lo votamos hoy, si no logra, pues obviamente significa que el proyecto o lo retira la colega Angélica, o pues por trámite va a perecer. La propuesta que hacemos el senador Amin nos da una salida válida, y me parece que podemos acudir a ella los que estamos en la idea de eliminar el servicio militar obligatorio. Y es que presentemos un proyecto de reforma estatutaria en el marco del acto legislativo 02, ¿sí?, de 17, y en desarrollo de la consolidación de la paz en Colombia, pues presentemos como ley estatutaria esta norma con los ajustes que todos queremos. Velasco tiene un concepto, ¿sí? Velasco lo estoy diciendo, bueno, hay que mejorar la remuneración para el sector formación, capacitación. Nosotros creemos en lo mismo, creo que todos hemos aportado. Usted, presidente, desde el 98 está queriendo hacerlo. Entonces, la propuesta es que si no pasa hoy, si no logramos los votos, entonces en marzo radiquemos los que estamos acá, los partidos, Partido Liberal, voy a anunciarlo, no sé, el senador Temístocles firmaría el proyecto de eliminación del servicio militar obligatorio para que lo radiquemos todos, el vocero de las FARC y senador de la Comisión Primera, los Verdes, el Polo, Roosevelt en cabeza de la U, yo creo que Roy también le apostaría a esto, Benedetti, yo no creo que Benedetti haya prestado servicio militar obligatorio, ¿sí? Señores senadores, esa sería la sugerencia. Señores senadores, voy a cerrar la votación, doctora Angélica, voy a cerrar la votación. Sírvase, señor secretario, informar el resultado. Señor presidente, el resultado de la votación ha sido por el sí 8, con los votos no electrónicos del senador Eduardo Enríquez Mayes de Místocles Ortega, por el no 1. En consecuencia, no hay quórum decisorio, por lo tanto, no se ha tomado ninguna decisión. Anuncio proyectos. Sírvase, anuncia el proyecto, señor secretario. El mismo, todos. No sin antes dar rendidas disculpas por no haber logrado el quórum y rendidos agradecimientos a los colegas por su asistencia. ¿Se anuncian todos los proyectos y van actos legislativos? Sin actos legislativos. ¿Cómo? Listo. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Este sí, porque este está para la segunda vuelta. Bueno. Los siguientes proyectos: proyecto de acto legislativo número 25 del 2018, Senado 44 del 2018, Cámara, acumulado con el proyecto de acto legislativo 67 del 2018, Cámara,
por el cual se modifica el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia y se establece la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá. Proyectos de... No se van a anunciar los proyectos de actos legislativos por instrucción de la Presidencia y por economía legislativa. Proyecto de ley número 41 del 2018, por medio del cual se eliminan los artículos 36, 40 y 53 del Código Civil y se modifican parcialmente los artículos 20 artículos aproximadamente del Código Civil. Proyecto de ley 44 del 2018, por medio de la cual se modifican algunas disposiciones relacionadas con el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Proyecto de ley 113 del 2018, por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la ley 1564 del 2012 y los artículos 205 y 206 de la ley 1801 del 2016. Proyecto de ley 19 del 2018, por medio de la cual se reglamenta la reproducción humana asistida, la procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 95 del 2018, por medio de la cual se introduce la figura de experimentación, se adiciona a la ley orgánica de ordenamiento territorial y se adiciona a la ley 1477 del 2011 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 47 del 2018, por medio de la cual se garantiza el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control mediante publicación de las declaraciones de bienes, renta y registro. Como tiene mensaje de urgencia, no quedaría en el orden del día. El proyecto de ley 47, ¿cierto? De ley 147, ese no, ya tiene mensaje de urgencia, por lo tanto no se anunciaría. Proyecto de ley 60 del 2018, por medio de la cual se adoptan disposiciones para aportamiento de seguridad ciudadana acumulada con el proyecto de ley 74, cual se formula el ordenamiento de política pública para la prevención de delitos realizados a través de los medios informáticos electrónicos contra las niñas, niños, adolescentes, y se modifica el Código Penal. Proyecto de ley 148 del 2018, también tiene mensaje de urgencia, por lo tanto no se anuncia. Proyecto de ley número 128 del 2018, por medio de la cual se adiciona el artículo 103 a 168, 429 y se modifica el artículo 38 y 38 de la ley 599 del 2000. Proyecto de ley 33, señoría. Proyecto de ley 33 del 2018, por la cual se elimina la libertad condicional de redención y demás beneficios judiciales administrativos para quienes cometan delitos sexuales y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 11 del 2018, por el cual se desarrolla el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, atiende el derecho a defender fundamentalmente a la paz y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 117 del 2018, 117, ese tampoco porque tiene mensaje de urgencia. Proyecto de ley 26 del 2018, por medio de la cual se dictan normas de control, de vigilancia, sanción y violencia política contra las mujeres. Proyecto de ley número 178 del 2018, por medio de la cual se reglamenta la condición de participación en política de los servicios públicos y se dictan otras disposiciones. Y los proyectos de ley número 32 del 2018, por medio del cual se declara el municipio de Ciénaga distrito turístico, agropecuario y portuario. Y proyecto de ley 142 del 2018, por medio de la cual se crean los estímulos a las comunidades organizadas como mecanismo para combatir la microtráfico en el territorio nacional. Se dictan otras disposiciones. Señor presidente, están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión. Agotado el orden del día, señores senadores, se levanta la sesión y se convoca a sesiones conjuntas el día martes a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Señora senadora. La pregunta, presidente, es: ¿el mensaje de urgencia hace que la agenda de la próxima semana sea estrictamente solo sobre 418 y esos proyectos? Estrictamente. Estrictamente, gracias. Porque si no han rendido ponencias y tienen que nombrar ponencias en cámara y tienen que llegar a las No. ¿Qué está preguntando ella? Que acaba toda la agenda y después que la comisión no vuelve a sesionar sino conjuntamente. No. Pero se entiende que en realidad